Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en una historia que estoy segura que les va a tocar el corazón. Hoy el título que nos ha traído hasta aquí es sumamente evocador. Kerem le dice a Hande, voy a encontrarte. Emotivo mensaje, vaya que eso ya nos genera un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes son Kerem y Hande? ¿Qué significa ese voy a encontrarte tan potente? ¿Y qué tipo de mensaje tan emotivo se esconde detrás de estas simples pero profundas palabras? En este vídeo vamos a desgranar esta frase, a explorarla en todas sus dimensiones. Vamos a intentar imaginar el contexto, los sentimientos que la rodean, la intensidad de esa promesa. No solo vamos a leer unas palabras, vamos a sentir la historia detrás de ellas. Y para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones, historias y reflexiones, les invito desde ya, con todo mi cariño, a que le den clic a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así formarán parte de nuestra pequeña gran familia y serán los primeros en enterarse de todo lo nuevo que compartimos. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, quizás tomen una taza de su bebida favorita, porque vamos a embarcarnos en un viaje emocional. Imaginen la escena. Podría ser un adiós, una despedida quizás necesaria pero dolorosa. Un adiós que no se siente como un final, sino como una pausa, un interregno lleno de esperanza y determinación. Kerem pronunciando esas palabras a Hande o quizás escribiéndolas en una carta, en un correo electrónico, o incluso susurrándolas en un último abrazo. ¿Qué tipo de relación los une? ¿Son amantes separados por la distancia? ¿Son amigos de toda la vida que toman caminos diferentes? ¿Son familiares que deben distanciarse temporalmente? La belleza de estas palabras es precisamente su universalidad, su capacidad de resonar en innumerables situaciones de la vida. Pensemos en la primera parte, voy a encontrarte. No dice espero encontrarte ni me gustaría encontrarte. Dice voy a. Hay una certeza, una convicción inquebrantable en esas palabras. Es una promesa, sí, pero va más allá de una simple palabra dada. Es una declaración de intenciones, un compromiso profundo con un futuro en el que su camino volverá a cruzarse con el de Hande. Esto nos habla de la importancia que Hande tiene para Kerem. Su presencia en la vida de Kerem debe ser tan significativa que incluso ante una separación, la idea de no volver a verla es impensable. ¿Qué puede motivar una frase así? Podría ser que Hande esté enfrentando un momento difícil, una crisis personal, una enfermedad, o quizás está persiguiendo un sueño muy lejano y Kerem quiere transmitirle que sin importar lo lejos que vaya, o lo complicadas que se pongan las cosas, él estará ahí. O quizás es Kerem quien se va, y quiere asegurarle a Hande que su partida no es un abandono, sino un paso hacia un reencuentro. La seguridad que transmite esa frase es un bálsamo para el alma, un ancla en medio de la tormenta. Es la certeza de que a pesar de las circunstancias adversas, habrá un nosotros en el futuro. Y luego la segunda parte, que es donde reside toda la carga emocional, emotivo mensaje. ¿Qué hace que un mensaje sea emotivo? La emoción surge de la conexión, de la empatía, de la resonancia de los sentimientos. Un mensaje emotivo es aquel que nos conmueve, que nos hace sentir algo profundo, que nos saca una lágrima, una sonrisa, o incluso un nudo en la garganta. Y cuando se le añade a la promesa de voy a encontrarte, el impacto se multiplica. Podríamos imaginar que este mensaje de Kerem contiene recuerdos compartidos, momentos que solo ellos dos conocen, anécdotas que definen su vínculo. Quizás le recuerda a Hande las fortalezas que ella posee, aquellas cualidades que él admira profundamente y que le dan la confianza para creer en su reencuentro. Podría ser un mensaje lleno de amor, de amistad incondicional, de apoyo inquebrantable. Un recordatorio de que aunque la vida los separe temporalmente, el hilo que los une es lo suficientemente fuerte como para resistir la distancia y el tiempo. Pensemos en las posibles ramificaciones de esta frase. Si Kerem se está yendo a un lugar desconocido, o a enfrentar un peligro, decir voy a encontrarte es un acto de valentía, de esperanza contra toda esperanza. Es decir, por muy difícil que sea, mi objetivo es volver a ti. Si Hande está pasando por una etapa de duda o tristeza, este mensaje es un faro de luz. Es la voz de alguien que cree en ella, que la valora, que no está dispuesto a dejarla sola en la oscuridad. Además, la frase implica un sacrificio.
Voy a encontrarte puede significar que Kerem tendrá que superar obstáculos, esforzarse, cambiar planes, quizás incluso arriesgarse. No es un encuentro casual, es un encuentro buscado, deseado y activamente perseguido. Esto realza la profundidad de sus sentimientos. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de voluntad. Es un amor o una amistad que está dispuesta a luchar por prevalecer. Y el término emotivo nos invita a pensar en las lágrimas que podrían haber acompañado la escritura o pronunciación de este mensaje. Lágrimas de nostalgia, de miedo, de amor, de esperanza. Las emociones son el motor de la vida, y cuando se expresan de forma tan genuina y poderosa como en esta frase, su impacto es innegable. Podríamos imaginar que Kerem comparte con Hande sus propios temores, sus propias luchas, haciendo que el mensaje sea aún más humano y cercano. Al desnudar sus propias vulnerabilidades, Kerem está invitando a Hande a compartir su mundo, a crear una conexión aún más profunda. Quizás el mensaje incluya una referencia a un lugar específico donde se reencontrarán. Un árbol en particular, una ciudad, una fecha. Ese detalle, esa concreción, le da al voy a encontrarte una fuerza aún mayor. Se convierte en una cita, una promesa con un punto de encuentro definido. O tal vez es más abstracto, más poético. Voy a encontrarte en la risa de un niño, o voy a encontrarte en el silencio de una estrella. En ese caso el mensaje se vuelve una invitación a la introspección, a la búsqueda de la conexión en los lugares más insospechados. La comunicación humana es fascinante y este título nos abre la puerta a reflexionar sobre el poder de las palabras. Una frase aparentemente sencilla puede encerrar un universo de significados, de sentimientos, de historias. Kerem, al decirle a Hande voy a encontrarte. Emotivo mensaje no solo está comunicando una intención, está transmitiendo un pedazo de su alma. Está compartiendo su esperanza, su amor, su determinación. Y está invitando a Hande a creer en ese futuro, a aferrarse a esa promesa como un salvavidas en momentos de dificultad. Pensemos en la reacción de Hande al recibir este mensaje. Imaginen su sorpresa, su alivio, quizás su emoción desbordada. Ese mensaje podría ser exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. Podría darle la fuerza para seguir adelante, para no rendirse, para mantener viva la esperanza de ese reencuentro. La reciprocidad en las relaciones es fundamental, y si Kerem está dispuesto a hacer este esfuerzo, es probable que Hande también tenga sentimientos profundos por él. También es importante considerar el contexto cultural. En algunas culturas, la expresión directa de sentimientos puede ser más reservada, mientras que en otras es más abierta. Sin embargo, la potencia de esta frase reside en su universalidad emocional. El deseo de conexión, la promesa de un futuro compartido, son sentimientos que trascienden las fronteras culturales. Este título también nos invita a reflexionar sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos. A menudo dejamos que las palabras importantes se queden guardadas en nuestro interior, por miedo, por timidez, o simplemente por falta de ocasión. Pero mensajes como este que Kerem le dedica a Hande nos demuestran el poder transformador de la comunicación sincera. Unas pocas palabras bien elegidas pueden cambiar el rumbo de una relación, dar esperanza a quien la necesita, o simplemente hacerle sentir a alguien amado y valorado. Y por supuesto, el emotivo mensaje nos abre la puerta a imaginar un sinfín de posibles contenidos dentro de ese mensaje. Podríamos pensar en un poema dedicado a Hande, en la letra de una canción que les recuerde un momento especial, en una serie de recuerdos vívidos y conmovedores, en una confesión de amor que ha estado guardada por mucho tiempo. La clave está en la intensidad de los sentimientos que se transmiten. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la profundidad y la fuerza de una declaración de intenciones y un mensaje cargado de emoción. Kerem le dice a Hande, voy a encontrarte. Emotivo mensaje es más que un simple título, es una invitación a creer en la fuerza de los vínculos humanos, en la esperanza que nace de una promesa y en el poder sanador de las palabras sinceras. Hemos imaginado las distintas facetas de esta frase, los posibles escenarios y las emociones que la envuelven. Hemos visto cómo una declaración de este tipo puede ser un ancla, un faro, un bálsamo para el alma. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta reflexión tanto como yo disfruté preparándola para ustedes. Hemos desgranado un título que a primera vista podría parecer simple, pero que encierra una gran carga de significado y emoción.
Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por su atención, por su compañía. Verlos interactuar en los comentarios es una de las cosas que más me anima a seguir creando contenido. Así que por favor, les invito a que me cuenten qué les ha parecido esta reflexión. ¿Qué imaginaron ustedes al leer el título? ¿Qué tipo de mensaje creen que Kerem le envió a Ande? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar? Me encantaría leer sus experiencias y sus pensamientos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado de alguna manera, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que estamos en la dirección correcta. También si conocen a alguien a quien creen que le podría interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. La difusión es una forma preciosa de apoyar el canal. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y mucho más por descubrir juntos. Hasta la próxima, y que sus días estén llenos de emociones bonitas y encuentros significativos. Chao.